Hola, ¿qué tal estás? Después de muchas semanas con la mirada puesta en el Vaticano, hoy vamos a girar el rostro hacia otro lugar, en concreto hacia uno intangible, pero de mucha relevancia en el plano de lo material y de las relaciones humanas. Un espacio de diálogo y reflexión compartida que en esta ocasión estuvo dedicado a la salud mental. Vida Nueva lo trae esta semana en portada y tú y yo, durante los próximos 30 minutos, vamos a extraer algunas perlas de esa jornada y también usaremos las pequeñas células grises para ver si somos capaces de descubrir implicaciones o extensiones de lo que allí se dijo, que no fue poco. Tanto si te resultan familiares conceptos como depresión mayor, ansiedad o bipolaridad, entre otros, como si has vivido en un entorno donde la salud mental ha sido o es tabú, te invito a acompañarme un ratito. Quizás alcancemos algo de claridad en espacios donde suele haber mucho de incomprensión, marginación y exclusión. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 207º episodio. El podcast de Vida Nueva. «1578». Esa es la fecha en la que podríamos tal vez establecer el inicio de la incomprensión de la enfermedad mental en el seno de la Iglesia Católica. Qué dato tan específico y arbitrario te acabo de dar, ¿no crees? No lo he leído en ningún sitio, es algo que te propongo si tenemos en cuenta que el año 1578 es cuando se dice que fue compuesto el poema de San Juan de la Cruz titulado Noche oscura del alma. Algo más tarde, en 1583, ese santo escribió un tratado más amplio con el mismo título. Te recuerdo el poema original. Dice así: En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala, disfrazada, oh dichosa ventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedé y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo, y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Comenzamos el episodio recordando los versos de San Juan de la Cruz, porque el impacto que sus palabras tuvieron sobre el imaginario católico de los siglos posteriores ha traído consecuencias muy negativas en relación a la salud mental. La teóloga australiana Sinia Pritchard es especialista en contemplación y hace poco más de una década realizó un análisis comparativo entre la depresión y lo que en la Iglesia se conoce precisamente como una noche oscura del alma. Ambos estados pueden presentar signos como tristeza profunda, aislamiento o pérdida del sentido de la vida. No obstante, la noche oscura se caracteriza por tener una finalidad espiritual y cierta apertura al misterio divino, mientras que la depresión suele ser un estado cerrado y sin horizonte claro. Pritchard advertía desde entonces sobre el cuidado que han de tener profesionales de la salud mental, sacerdotes y laicado en general, para no confundir ambas situaciones.
Durante todos estos siglos, desde el poema y el tratado, ¿cuántos casos de depresión u otra dolencia mental habrán sido abordados como una noche oscura del alma? ¿Acaso no sucede incluso a día de hoy que una parte de la gente bautizada afirma que todo se puede curar con oración y recogimiento sin intervención profesional especializada? Una crisis espiritual puede ser erróneamente tratada como depresión clínica y llevar a intervenciones inadecuadas, como por ejemplo el uso de medicación, así como también a la invalidación del proceso espiritual de esa persona. Pero resulta que al contrario también ocurre. Si alguien realizase una estadística seria y concienzuda, ¿qué datos crees que arrojaría? ¿Cuántas crisis espirituales piensas que estarán enfocadas como patología y cuántas condiciones de salud mental serán minimizadas desde la praxis pastoral? Al final de ese número, fuese el que fuese, quedaría una gran cantidad de gente anclada en el sufrimiento constante. Voy un paso más allá, hacia lo concreto. ¿Recuerdas a la Madre Teresa de Calcuta? El Papa Francisco la hizo santa en septiembre de 2016 y si tienes suficiente edad puede que guardes en la memoria algunas imágenes de su rostro en televisión. El caso es que tras su fallecimiento salió publicada la correspondencia que había mantenido con sus directores espirituales. En ella hablaba de 4 décadas de angustia espiritual que algunos profesionales podrían diagnosticar erróneamente como una depresión clínica. Ahora bien, en esos 40 años, ¿no hubo también espacio y tiempo suficiente como para que ambas cosas, la noche oscura del alma y la depresión, emergieran y se escondieran varias veces o para que se mezclaran y separaran más de una vez? Y es que aquí quizás nos topamos con ese obstáculo tan típico de cuando intentamos abordar las situaciones como entes homogéneos, como packs indivisibles de los que hay en el supermercado. O todo o nada. Y con toda seguridad los seres humanos nos vamos a manejar casi siempre en otros rangos intermedios. Por tanto, para que la Iglesia pueda acompañar situaciones habitualmente asociadas a un sufrimiento silencioso e incomprendido, necesitará una mirada más amplia a las circunstancias particulares, que no signifique ofrecer una especie de fórmula mágica genérica, de esas que lo solucionan todo a base de derivar y medicalizar, ni tampoco en el extremo contrario, de las que aplican remedios con una rutina de prácticas religiosas desencarnadas. Al comienzo de las conversaciones PPC, José Luis Segovia, vicario para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación de la Archidiócesis de Madrid, decía lo siguiente. Se aborda una cuestión doble y se hace en medio de un cambio epocal importante que además viene agravado por experiencias traumáticas absolutamente para todos, como han sido la pandemia, la Dana, el reciente apagón, la polarización que nos está caracterizando y esa crisis de los existenciales, de la identidad, de quiénes somos, del espacio, del tiempo, que todo eso colocado bajo ese paraguas de la incertidumbre genera en muchos de nuestros contemporáneos la percepción de que estamos mal, nos sentimos mal, de alguna manera estamos existiendo en un formato de malestar. Si a ello se suma otro fenómeno que se aborda y se abordará en esta jornada, como es el de la dualización social, cuyo icono más visible en este momento puede ser el mismísimo aeropuerto de Barajas, donde coexisten los vuelos internacionales en clase business y la sala VIP, con centenares de personas sin hogar hacinadas en las noches y aparcados prácticamente uno detrás de otro en condiciones terribles. Eso visibiliza muy bien el tipo de sociedad y el momento y el malestar que estamos viviendo. Fíjate qué sencillo es salir a dar un paseo por el campo o la montaña y al ver un río contaminado, comprender la relación entre el deterioro de la naturaleza
y el de la vida que de ella depende. Sin embargo, ¿cómo es que resulta más complicado vincular la sociedad que estamos viviendo y construyendo con aquello que afecta a la salud mental? La situación de muerte en lugares con conflictos armados activos, los empleos que no alcanzan para llegar a fin de mes, los beneficios obscenos de empresas a costa del perjuicio sobre personas y ambientes vulnerables o frágiles, la concentración desmedida de poder económico y tecnológico en unas pocas manos, y mucho más. Aunque llegados a este punto, quizás la dificultad por relacionar ese mundo exterior con la dimensión ad intra tan propiamente humana resida precisamente en que no siempre se tiene claro de qué estamos hablando cuando nos referimos a la salud mental. ¿Enfermedad? ¿Síntomas? ¿Ausencia de lo uno o lo otro? El psiquiatra Alejandro Rocamora iniciaba su ponencia en las conversaciones PPC del siguiente modo. Yo voy a partir de un concepto de persona que quizá está muy afín con vosotros. Yo en alguno de mis escritos defino a la persona como un ser vulnerable, esperante, en busca de sentido. Es decir, yo creo que a partir de ahí es cuando uno puede entender lo que es la salud mental, que evidentemente, como han dicho aquí antes, no se identifica con el síntoma, sino que es algo más que el síntoma. Es algo más que el diagnóstico. Claro, no hay un concepto científico de salud mental. No hay un concepto científico. Hay aproximaciones, pero no hay un concepto científico, ¿no? Lo máximo que podemos decir, como voy a ver ahora, es decir, es algo más que la ausencia de síntomas psíquicos, es decir, y no es solamente porque hay las nuevas orientaciones ahora en psiquiatría. Critican mucho las clasificaciones categoriales que hay ahora, el DSM-5, como sabéis, y la CIE-11. Es decir, critican mucho porque han seguido un modelo positivista y médico. Yo siempre digo, yo no me considero médico, yo soy psiquiatra, pero no soy médico, aunque tuve que hacer medicina para ser psiquiatra, ¿no? Pero no tiene nada que ver. La psiquiatría se forma por otros parámetros que no es lo biológico puro y duro, ¿no? Entonces es más allá del síntoma, porque en definitiva el sufrimiento psíquico es la actitud que uno toma ante una situación. Son las estrategias de afrontamiento que uno tiene, que puede ser ansiedad, depresión, delirio, lo que quieras, pero es algo que depende fundamentalmente del sujeto, de la actitud que toma ante la vida el sujeto, ¿no? Esta última afirmación de Alejandro Rocamora habría de entenderse en un sentido amplio, porque de otro modo se corre el riesgo de utilizarla como justificación para perpetuar el sufrimiento de algunas personas. Me explico. Si el sufrimiento psíquico depende de la actitud que toma ante la vida ese sujeto, ¿quiere decir que es responsable de su situación? Y de ser así, ¿no es precisamente esa una de las premisas de la cultura ultracapitalista dominante que dice que cada cual es responsable de la vida que tiene y ha tenido, sin que influyan aspectos como el punto de partida de la persona, su contexto social, económico e intelectual u otros elementos? Bueno, pues ese es el matiz de amplitud que decía. Habría que tener en cuenta que la actitud ante la vida de cada persona vendrá determinada no solo por la voluntad. ¿Y si carece de un contexto donde haya una red de apoyo emocional y afectivo? ¿O qué ocurre si no tiene capacidad económica o técnica para llevar a cabo las modificaciones pertinentes? ¿O acaso las características biológicas con las que se ha nacido forman parte de lo volitivo? ¿De aquello que se decide hacer o no hacer? La cosa es algo menos simple, por tanto. Y más complicado todavía se vuelve cuando añadimos el componente de la trascendencia, el ámbito religioso, tanto en el sentido de las creencias como de las tradiciones recibidas. En 2021, el investigador Thomas Plant de la Universidad de Santa Clara hizo público un texto donde reflexionaba sobre la integración de las tradiciones católicas con los servicios psicológicos basados en pruebas. En esa investigación compartía varios casos clínicos. Veamos qué decía en uno de ellos.
Lía es una mujer de 70 años con un trastorno de pánico y agorafobia. Ha vivido una existencia de extrema culpa religiosa. Tuvo una breve aventura romántica hace unos 30 años y desde entonces ha sentido que no puede perdonarse a sí misma ni ser perdonada por Dios. Cree que su cáncer fue un castigo de Dios debido a esa aventura. Su terapeuta trabajó con ella utilizando técnicas estándar de terapia cognitivo-conductual. El terapeuta también fomentó la dirección espiritual, la derivación a un director espiritual y la creación de un diario de gratitud. Además, se le animó a ampliar su comprensión de la enseñanza y teología católica, ya que muchas de sus creencias religiosas estaban ancladas en un marco estricto del catecismo infantil, más que en interpretaciones más contemporáneas de la doctrina católica. Como decía antes, un sufrimiento vital que se entremezcla con otro de tipo espiritual. Una solución para esa persona concreta que pasaba por el tratamiento profesional y el acompañamiento espiritual y que la condujo a la ampliación de su relación con Jesús para hacer sitio al perdón y la misericordia. Ahora vamos a hacer un pequeñísimo parón, pero a la vuelta nos fijaremos en otros casos donde, al contrario que aquí, lo espiritual ha hecho más daño que bien. El número 3413 de Vida Nueva concentra su tema de portada en la 9ª edición de las conversaciones PPC sobre salud mental, pero como ya sabes no es el único contenido que trae. Entre los días 27 y 29 de mayo se celebró en Madrid la Asamblea General de la Confer, donde se habló acerca de la vida religiosa y la necesidad de hacerse preguntas y buscar respuestas en conjunto, no de forma individualista. También leemos la entrevista a Daniel Palau Valero, el primer obispo nombrado por León XIV para España. El franciscano Ibrahim Faltas, vicario de la Custodia de Tierra Santa, ha pedido abiertamente proteger a los menores de Gaza de los ataques de Israel. Y también leemos el texto del hermano Aloís, antiguo prior de TC, recordando al Papa Francisco. Para no perderte contenido como este, considera ahora suscribirte anualmente a Vida Nueva para recibir y tener acceso a 47 números cada año. Para saber cómo hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones. Te decía que íbamos a asomarnos a uno de esos casos en los que la receta de lo religioso se aplica lo mismo para una noche oscura del alma que para los callos de los pies, sin demasiado criterio profesionalizado. Thomas Plant compartía también en su investigación este otro caso clínico. Frank es un hombre de 45 años que es gay y lucha contra su orientación sexual. Es un participante activo y entusiasta del movimiento laico del Opus Dei y asiste a misa diaria, reza el rosario y sigue el calendario litúrgico. Decidió intentar una terapia de conversión para ver si podía cambiar de homosexual a heterosexual. Incluso viajó a Texas para recibir servicios de terapia de conversión. Frank buscó terapia con un terapeuta católico que él pensaba que entendería y apreciaría sus valores. Frank se sintió cómodo y feliz de discutir sus preocupaciones sobre su orientación sexual, su fe profunda y su afiliación con el Opus Dei con alguien que tal vez no estuviera de acuerdo con sus posturas extremas, pero que las respetaría y estaría dispuesto a explorarlas con él. El terapeuta, aunque no estaba de acuerdo con la terapia de conversión y no la ofrecía, animó a Frank a leer varias perspectivas católicas que eran más contemporáneas y afirmativas hacia las personas gay y lesbianas y sus relaciones. Frank accedió a hablar con un religioso católico sobre su situación, pero rechazó hablar con un jesuita. Posteriormente accedió a hablar con un franciscano en su lugar. Continuó con la psicoterapia y con la dirección espiritual. En inglés, estas terapias reciben el nombre de terapias reparativas, pero la base es la misma: tratar de modificar la conducta profunda de las personas. Y no es algo exclusivo del ámbito de la sexualidad, claro. Me imagino que sabes, por ejemplo,
que también existen terapias similares para el caso de personas autistas para que se note menos que lo son y la sociedad permita la integración de aquellos individuos que no difieren demasiado de ciertos estándares. De cualquier manera, el tema de fondo de ese caso compartido por el investigador Thomas Plant tiene mucha relación con algo que decía la psicóloga y teóloga Rosa Ruiz en las conversaciones PPC. Recordaba una novela de Miguel de Cervantes titulada El licenciado Vidriera. En ella, un estudiante come un membrillo y es hechizado. Se le altera el entendimiento y piensa que está hecho de cristal, así que no deja que nadie se le acerque para no romperse. Decía así Rosa Ruiz. Y con esta imaginación, cuando alguien se llegaba a él, daba terribles voces primero, pidiendo y suplicando que no se le acercasen porque le quebrarían. Que real y verdaderamente él no era como los demás. Las personas a su lado, para sacarle de esta extraña imaginación, sin atender sus voces y sus movimientos, arremetían a él y le abrazaban, diciendo, verás que no te quiebras. Y entonces él empeoraba y decía, pero no veis, y se desmayaba, pero no veis que me voy a quebrar. Soy de vidrio. Bueno, me parece una imagen tan potente que todo lo que tenga que ver con, creo, con falta de salud mental, nos está hablando del temor o de la realidad de que nos podemos quebrar, de que algo se nos quiebra. Toda falta de salud mental habla de una quiebra, en algún sentido, ¿no? Cada uno tenemos nuestro membrillo y conviene que al menos tengamos una pista de por dónde me puede dar un membrillazo, por dónde me puedo quebrar y convertirme en una mujer, en un hombre de vidrio, ¿no? Como el licenciado. Curiosamente, cuando hablamos de crisis o descompensaciones en psicología, en psiquiatría, ¿no? Son una amenaza a nuestro bienestar, a nuestro equilibrio. Cualquier cosa nos puede quebrar, afirmaba Rosa Ruiz. Y recordando el caso clínico de Frank, eso nos lleva incluso a nuestro ser más primordial: buscar ayuda para combatir aquello que biológicamente nos constituye. No estamos hablando de ideologías, ni de modas culturales, ni de afectos fabricados en serie. Se trata del modo en el cual nuestras neuronas se conformaron en el seno de nuestra madre, de esa percepción de haber nacido mal. Ya sabes que hay toneladas de tinta que se han invertido en desarrollar argumentos en casos como el de Frank en un sentido o en otro. No está de más recordar, no obstante, que el señalamiento explícito como bueno o malo no proviene de Jesús, sino que es herencia paulina. A partir de ahí, el resto son inferencias. Inferencias y deducciones que tienen y han tenido un impacto negativo directo sobre la salud mental de tantos millones de personas a lo largo de la historia. Procesos vitales que siguen un trazado muy distinto del de una noche oscura del alma y que aún así han sido tratados como tal cosa. La ponencia de Rosa Ruiz en las conversaciones PPC incidió en varios aspectos que enlazan con todo esto que está apareciendo en el episodio de hoy. Ya hacia el final de su intervención, concretó el aporte de lo específicamente cristiano en el campo de la salud mental. Creo que no lo he dicho antes, pero el tema de la jornada orbitaba alrededor del pasaje evangélico donde Jesús dice: «Yo os aliviaré». Rosa Ruiz se expresó de este modo. 3 claves para esta última parte, con la que podrían ser muchas otras. He elegido 3 después de este marco en que creo que Jesús aporta un valor a la relación con este tema de salud mental y las personas con sufrimiento psíquico, ¿no? Que ya hemos dicho, si alguien no tiene ningún sufrimiento psíquico hoy, aquí y ahora, que se lo haga mirar. Hay muchos grados. La salud mental seria es muy dolorosa, hay mucho sufrimiento, no lo quiero minimizar, pero sí querría que nos cayéramos en cuenta
o al menos pensáramos, que no son siempre los otros los que tienen falta de salud mental. Que de entrada no pensemos que nosotros somos los sanos, que con la mejor voluntad y en nombre de Jesús o de quien sea voy a ir a sanarles, porque creo que eso ya es una gran falta, perdonadme, de salud mental. Entonces, 3 claves. La primera es que Jesús se relaciona con la persona entera. 2, restaurando a la persona se restaura la realidad completa, los vínculos y también el vínculo con Dios. Restaurando a la persona se restaura también los vínculos con Dios y a veces hay que tocar el entorno social, que eso nos da también más miedo. El episodio de los Gerasenos es glorioso. Yo siento mucha empatía por los cerdos que les llevan por el barranco, ¿sabéis? ¿Os acordáis del texto? ¿Cómo te llamas? Este hombre sufriendo al que Jesús... Este hombre vivía en los sepulcros, dice el texto, y se hería a sí mismo con piedras, ¿no? Y gritaba constantemente. Vivía en un lugar de muerte. Jesús le pregunta el nombre de su demonio y dice Legión, porque son muchos. Cuando Jesús expulsa a sus demonios internos, a la piara de cerdos que se despeñan en un barranco, y este hombre aparece, este hombre que no quería vivir, aparece que había recuperado el juicio, sentado y vestido. Había recuperado la razón, pero también la dignidad. Aparece sentado y vestido, dice el texto, es precioso. Se trata de eso, de que a veces también la realidad tiene que cambiar y que una sociedad enferma o un grupo enfermo o una institución enferma genera personas enfermas si se quedan dentro. Que a veces la única manera de no enfermar mentalmente es saliendo de algunas relaciones o de algunos entramados o de algunas instituciones. El tercer punto y último, creo que Jesús hace, en el modo en que Él acoge y se pone delante de las personas con sufrimiento psíquico, con problemas de salud mental. Recordad lo que hemos dicho al principio, es imposible tener problemas de salud mental y que no se traduzca en problemas físicos, de sueño, de contracturas, de dolor de estómago. Ay, no sé qué me pasa, que me duele la cabeza. Sí sabes lo que te pasa. Y si no sabes lo que te pasa, pues vamos a hablarlo, pero claro. La persona entera enferma cuando algo en la persona se descoloca, se quiebra, pierde el equilibrio, ¿no? Y por eso creo que hay una llamada clarísima en Jesús a decirnos, si queréis estar delante y al lado de personas así, como hago yo, aprended a conectar con vuestra propia locura, con vuestras propias quiebras y vuestro propio membrillo, amigos y amigas, porque si no, no os vais a enterar. Para ir encaminándonos hacia el final del episodio, podemos detenernos unos instantes en un par de ideas relacionadas con este tema. Hará unos 20 años, Michael Caine, pero no el actor británico sino un investigador estadounidense, realizó una encuesta a sacerdotes en la que les preguntaba a quién debía acudir la feligresía en 13 supuestos distintos. Matrimonio con alguien no católico, un conflicto interno sobre anticoncepción, pérdida de empleo, oír la voz de Dios, ver a Jesús, consumo de drogas en adolescentes, alcoholismo, ansiedad, maltrato físico en el hogar, ideación suicida, problema matrimonial grave, duelo fuera de lo común y problemas emocionales severos. Han pasado 2 décadas y algunos números pueden haber cambiado, pero resulta interesante asomarse a las cifras. El 20% de los sacerdotes decía que ante la pérdida de empleo la persona no tenía que acudir a nadie, sino resolverlo por sí misma. Sobre lo de ver a Jesús, las respuestas indicaban una preferencia del 50% hacia un sacerdote con formación específica y solo un 14% pensaba que se debía de acudir a un profesional laico. En aquel momento, el autor concluía que los sacerdotes tendían a evitar implicarse directamente en problemas emocionales complejos, lo que planteaba retos para la implementación de servicios de salud mental basados en la fe. Menciono esto porque hace poco hablaba con un amigo sobre una cuestión muy interesante.
a raíz de un caso concreto en el que una persona había venido a España para intentar que su hijo regresara a su país después de haber estado en prisión y haber acabado deambulando por las calles, hablábamos sobre cuántos sacerdotes podrían encontrarse en esa misma situación. Y es que a menudo solemos decir que el presbiterado son como el buen pastor que da la vida por sus ovejas, pero nos hacíamos preguntas sobre cuántos sacerdotes pierden verdaderamente peso por su parroquia. Me explico. No se trata de un tema de salud o de apariencia. Tiene más que ver con el caso de esa persona que es capaz de dejarlo todo, se desplaza hasta otro país y hace lo que sea necesario por su descendencia. ¿Tú no conoces de cerca algún caso en el que un padre o una madre se hayan desvivido por sus hijos e hijas? Hasta el punto incluso de perder peso o verse afectada su propia salud física. La conversación que mantuvimos iba en esa línea. ¿Cuánto le duele realmente a un párroco su parroquia? ¿Esa feligresía que no se habla entre sí? ¿El coro que se niega a coincidir con ese otro grupo? ¿La comodidad de celebrar la Eucaristía y regresar a casa sin atender a nadie? En el extremo opuesto tenemos a los sacerdotes que sufren agotamiento extremo por vivir su vocación 24 horas al día y 7 días a la semana. En esos casos, ¿cómo poder ofrecer consuelo o ayuda si no se recibe atención al mismo tiempo? Yo me imagino que entre ambos puntos debe existir algún tipo de situación de equilibrio. La última intervención que nos da tiempo a mencionar de las conversaciones PPC es la de Miguel Ángel Fernández Murias, quien ofreció un testimonio en primera persona acerca de lo que ha significado para él vivir como católico con diagnóstico de esquizofrenia. Entre un 30 o 40%, un tercio da un solo brote y hace la vida normal. Otro tercio, que es mi caso, la enfermedad se hace crónica y sufrimos con medicamentos, hacemos una vida prácticamente normal. Y después hay otro tercio que responde menos a la medicación y tienen que estar en hospitales por no hacerse daños ni a ellos mismos ni a los demás. Un 140% de los que padecemos esquizofrenia no son conscientes de que padecen esquizofrenia y terminan viviendo en la calle. Solo un 10% puede trabajar. Yo nunca puedo trabajar. Queremos, pero no podemos. Y un 10% toleramos bromas. Asimismo, respecto a los enfermos mentales, hicieron una vez una encuesta en el Reino Unido preguntando qué es lo primero que demandamos los enfermos mentales, y la respuesta fue, antes que pastillas u otra cosa, lo primero que demandamos es cariño, amor con cariño. Esto lo he aprendido en un centro de rehabilitación psicosocial. Fernández Murias habló sobre su relación con la fe y comentó muchas otras cosas relacionadas con su vida. Entre ellas, una vez que llamó a un programa radiofónico para indicar que el locutor de ese momento había utilizado la palabra esquizofrenia de forma despectiva para referirse a una especie de inadaptados sociales. Aceptémoslo. Tú y yo también somos entorno de otras personas. Y tan solo cambiando el modo de hablar y relacionarnos, el sufrimiento de un tercero puede encontrar una vía de escape. Han pasado muchas cosas en el mundo y la Iglesia durante la última semana. En las Islas Canarias, en la isla de El Hierro, 4 mujeres, 2 niñas y una menor de 16 años murieron al volcar un cayuco que transportaba a 152 personas en el pueblo de La Restinga. Desde allí, el párroco Darwin Rivas habla con Vida Nueva sobre cómo se vive esta situación de dolor y tragedia. En Italia, la Conferencia Episcopal Italiana ha reconocido a 247 víctimas de abuso. Y al otro lado del Atlántico, los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina emitieron un comunicado ante las tormentas y abundantes lluvias producidas recientemente. De todo ello y mucho más, puedes informarte en vidanuevadigital.com. Llegamos al final del episodio.
La última jornada de las conversaciones PPC dio para mucho más de lo que nos ha dado tiempo de comentar aquí. Tienes el vídeo completo en el canal de YouTube de la editorial PPC. Dura 8 horas. Pero no desesperes, que también hay momentos de pausa. Por mi parte, nada más. Espero que te haya gustado el episodio y, como siempre, te doy las gracias por haberte quedado conmigo todo este rato. Comparte el enlace al episodio en tus redes sociales y si quieres decirme algo, puedes hacerlo en la dirección podcast@5panes.com. Todo junto y el 5 escrito con letras. podcast@5panes.com. Al regresar al mundo, ojalá podamos recordar que no todo son noches oscuras del alma. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.